Bienvenido una vez más al curso. Hoy vamos a ver el tema de trabajo mecánico. ¿Qué es un trabajo mecánico o en qué consiste el trabajo mecánico? Dice que es una cantidad escalar, ¿correcto? Es un número con su unidad de medida, ¿no? Que nos va a medir la transmisión de movimiento. Palabra, ¿no? Nos mide la transmisión de movimiento mecánico. ¿Producido por quién? Por una fuerza. Es decir, va a vencer o superar una resistencia. Si vence y supera o elimina la resistencia, eso quiere decir que se ha producido un trabajo, ¿no? Ejemplo, aquí tengo por ejemplo mi regla y la mota. Yo lo voy a mover con una fuerza hasta cierto punto. Le estoy transmitiendo movimiento, estoy generando un trabajo, ¿correcto? Entonces, con ese ejemplo vamos a ver ¿cómo se determina el trabajo? ¿Cómo voy a hallar el trabajo? El trabajo hay varias formas de hallar, ¿no? Pero lo más usado o la fórmula general es que el trabajo de la fuerza desarrollado es igual a esa fuerza por la distancia que se ha desplazado, ¿correcto? Se puede haber desplazado 5 o 6 metros, pero esa fuerza tiene que estar en paralelo con la distancia. Ya sabes tú que fuerza se mide en Newton, distancia en metro y el trabajo de la fuerza se va a determinar en Joule, ¿no? J, Joule, ahí está. ¿Qué sucede con esa fuerza? Tenemos 4 casos para ejemplificar o para ver esa fuerza. ¿Cómo se determina esa fuerza? Por aquí, veamos lo siguiente. Nos dice, tenemos una fuerza F que va en paralelo con la distancia en movimiento. Si están en paralelo, entonces digo que la fuerza de ese trabajo es fuerza por distancia, nada más. ¿Correcto? Ahora, si la fuerza está a 90 grados, en este caso está formando 90 grados, ¿con quién? Con la distancia, lo voy a poner, ahí está, ¿ves? 90 grados con la distancia, así de sencillo va a ser que ese trabajo va a ser 0. Porque no genera movimiento hacia arriba, porque el movimiento está en este sentido, se está desplazando de este punto a este punto. ¿No ves? No genera movimiento. Ahora, profesor, ¿y qué pasa cuando veo que una fuerza está inclinada o tiene un ángulo de elevación? Ya tienes 2 casos aquí. Puedo descomponerlo o puedo simplemente resolver de la siguiente forma. Puedo descomponer, primer caso, puedo descomponer F. Lo voy a descomponer en la fuerza que, en la fuerza F de X y por aquí F de Y. Pero tú ya sabes que el F de Y, ¿qué es? La fuerza 0. Entonces, en este punto se va a hallar de la siguiente forma. Va a ser la sumatoria, o sea, dice aquí que va a ser la sumatoria de la fuerza resultante, hoy va a ser la sumatoria de la fuerza en Y más la sumatoria de fuerza en X. Pero tú sabes que en Y es igual a 0, por lo tanto se elimina. Entonces, ¿qué me quedaría? Esto se hace 0, ¿no? Se hace 0. Por lo tanto, entonces digo que el trabajo realizado por la fuerza en ese sistema va a ser la fuerza descompuesta en X por la distancia. Ahí está. Que es igual al trabajo en Fx. Ya está resuelto. Ahora, también hay otro método en el cual vas a encontrar que el trabajo también se halla, pero si es un ángulo conocido, lo puedes resolver por descomposición, ¿no? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Ahí está. Cualquiera de las 2 formas puedes resolverlo. Ahora, ¿y qué pasa cuando está en otro sentido? Muy fácil. Cuando está en otro sentido, ¿está en paralelo? Sí, está en paralelo. Entonces voy a decir que la fuerza por la distancia, pero en este caso va a ser negativo, porque está en contra del movimiento. La fuerza es negativa, entonces está en contra del movimiento. El trabajo va a ser negativo. Ahí tienes los 4 casos, ¿no? Cuando la fuerza está en la misma dirección, cuando la fuerza está a 90 grados con el desplazamiento, cuando la fuerza está inclinada forma un ángulo y cuando la fuerza está en contra del movimiento.
Trabajo neto. ¿Qué es el trabajo neto? Aquí hemos hallado solamente una fuerza nada más, pero tú sabes que en un cuerpo no solo actúa una fuerza, pueden actuar varias fuerzas, ¿no? Correcto, pueden actuar que forman ángulos. ¿Cómo hallamos el trabajo neto? El trabajo neto es la suma de cada uno de los trabajos individuales. Eso quiere decir que tengo que hallar el trabajo de esta fuerza, más el trabajo de esta fuerza, más el trabajo de esta fuerza, más el trabajo de esa fuerza. Y la suma total es el trabajo neto. Entonces voy a decir por aquí que el trabajo neto va a ser la suma de la fuerza 1 más de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3 más el trabajo de la fuerza 4. Eso va a ser el trabajo neto, la sumatoria de todos los trabajos. Pero, profesor, ¿y ahora qué sucede cuando esta fuerza es constante? Fácil, pues. Puedo hallar también que el trabajo neto se resuelve. Por aquí obtenemos una fuerza resultante. Pongamos, ahí está, F resultante. Entonces, ¿qué pasa? Voy a decir de la siguiente forma, que el trabajo neto también se resuelve fuerza resultante por la distancia, ¿no? En ese caso. Pero tenemos que tener en cuenta aquí cuándo es posible. ¿Qué sucede si esta fuerza está en contra? ¿Qué hemos dicho cuando está en contra del movimiento? Negativo. Entonces podemos poner más o menos. Ahí está, positivo o negativo, ¿no? En este caso. Ahora, tengamos algunas consideraciones por aquí. Observa, tengo un objeto que le estoy empujando desde un tramo A hasta un tramo B. Te piden determinar el trabajo de F. Tú sabes, profesor, tienen que ser paralelos. Mira, las fuerzas tienen que ser paralelos. Mira aquí, observo yo esto de aquí, que esta fuerza es paralelo ¿con quién? Con esta. Ya, mira, cuando hay un movimiento en ese sentido o en esa forma, entonces simplemente lo que voy a decir es que el trabajo de la fuerza es igual a ¿quién? Fuerza por distancia. H no me interesa. Ahora, ¿cómo determinas el trabajo del peso? Tú sabes que esta esfera tiene un peso, ¿no? Similar aquí también tiene un peso, ¿no? Pero aquí veamos, en dos casos, cuando es un movimiento, aquí vamos a decir de subida y aquí de bajada. A ver, un movimiento de bajada y un movimiento de subida. Cuando tú tienes un movimiento de subida, el peso, en este caso, ¿cómo se determina? Se determina masa por la gravedad por la altura, ¿no? Porque tú sabes que masa por la gravedad, ¿qué te da? El peso, ¿no? El peso está en paralelo ¿con quién? Está en paralelo con la altura, ¿no? Entonces, esta fuerza que es el peso que está hacia abajo está en paralelo con la altura. Por lo tanto, ¿cómo sale el trabajo de ese peso? Ahí está, pues. Masa por la gravedad por la altura. Cuando es de subida es negativo, ¿no? Porque el peso está en contra del movimiento, porque el movimiento está yendo desde A hacia B. Desde A hacia B, ¿no? Está moviéndose desde A hacia B. Vamos a cambiarlo aquí. Sería negativo. Ahora, y cuando está de bajada, también, mira, observas aquí, mira, está en paralelo, ¿no? Está en paralelo, mira. Está en paralelo. Entonces, si está en paralelo, la distancia con la fuerza están en paralelo, por lo tanto, masa por la gravedad por la altura. Pero como es de bajada y están a favor del movimiento, la fuerza está a favor del movimiento, por lo tanto va a ser positivo. Ahí está. Cuando es de subida, negativo. Cuando es de bajada, positivo. Entonces, te pregunta aquí, si este objeto tiene un peso, ¿cuál es el trabajo que realiza ese dicho peso? 30 segundos para resolverlo. Trabajo del peso o fuerza de la gravedad es igual a ¿cuánto? El peso o la masa de la gravedad. ¿Por qué? Por la altura, ¿no? En ese caso, como está en contra del movimiento que se está moviendo desde A, sería negativo. ¿Ves? Y ya tenemos ciertas consideraciones. El trabajo del peso, ahí está.
O también cuando tengo un ejemplo sencillo. Mira, ¿ve? La fuerza y el peso. Acá hay un trabajo. Entonces, puedo decir que en esta situación tengo un trabajo neto, ¿no? El trabajo neto desde A hasta B es la suma del trabajo de la fuerza más la suma del trabajo de la fuerza de la gravedad, ¿no? O peso. Ahí está. Entonces, con esos datos vamos a verlo. Muy bien. El problema 1 nos dice, calcule el trabajo neto realizado por las fuerzas que desplazan a ese bloque en 10 metros. Muy bien. Me están pidiendo el trabajo neto. Caso similar, lo voy a descomponer. Porque yo conozco triángulo, ¿no? Sencillo, lo descompongo. En ese caso tengo por aquí, tengo la fuerza en X. Y por aquí tengo la fuerza en Y. Entonces, si esto vale por aquí 2K, ¿K cuánto vale? 20. Si K vale 20, entonces yo digo que este es igual a ¿cuánto? F de X es igual a esta fuerza en X es igual a 20. ¿Esta fuerza me interesa ya? No, puede ser 20 raíz de 3, ¿no? Pero ya sabes que esta fuerza no realiza trabajo porque se ha desplazado en este sentido. Desde A hasta B, ¿no? Se ha desplazado y justo le hemos capturado una foto y en ese instante te piden ahí el trabajo. Muy bien, entonces por aquí, resolviendo. Sería de la siguiente forma. Elimino esto, descompongo en la fuerza F de X y por aquí también descompongo F de Y. ¿Correcto? F de Y. Muy bien. Como esto sabes que vale 5K. Esto vale 5K. Por lo tanto ya sabes que K vale 10. Si K vale 10, esto es igual a ¿cuánto? ¿Me puedes decir? Esto es igual a 30, ¿no? 30. Entonces digo que el trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza 1. Le voy a poner aquí. Fuerza 1 en X. Más el trabajo de la fuerza 2 en X. Fuerza 2 en X. Entonces realizo el trabajo neto es igual. El trabajo de la fuerza en X en 1, 20 por 10. El otro, 30 por 10. Pero veamos su signo, positivo o negativo. ¿Cuál será? En este caso, como está a favor del movimiento, positivo. El otro está menos negativo porque está en contra del movimiento. Entonces tú eres experto ya en esto. Digo que el trabajo neto es igual aquí 200 menos 300. El trabajo neto desarrollado en este ejemplo va a ser menos 100 joules. El problema 2 nos dice lo siguiente: determine el trabajo neto en ese instante. Si la masa vale 5 kilogramos y hay una fuerza que le está aplicando de 6 newton. Muy bien, yo observo aquí, profesor, fácil. Yo sé que el trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de ¿quién? Observas aquí, hay un peso, ¿no? Correcto, el trabajo del peso. Ah, ya, entonces observo que el trabajo del peso. Entonces digo que el trabajo neto es igual. Paralelo, busco. Esta fuerza es paralelo ¿con quién? Con 12. Sería 6 por 12. El trabajo del peso, ahí está, en paralelo con 5. Entonces digo lo siguiente sería 5, pero ¿cuánto vale el peso? Ya sabes, ¿no? Masa por la gravedad por la altura. Entonces digo masa 7 por 10, ¿correcto? Masa por gravedad por altura, pero como es hacia abajo, positivo. Entonces digo en este caso positivo. Y F está en contra del movimiento, miren, en contra del movimiento, menos. Ahí está. Entonces sencillo, simplemente digo que el trabajo neto menos 72 más 350. Entonces el trabajo neto es igual aquí, 278 joules.
Muy bien, problema número 3 nos dice lo siguiente. Un bloque de 4 kilogramos se levanta con una fuerza F hasta una altura de 3 metros. ¿Correcto? Ahí está. Con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué trabajo desarrolló? La fuerza. Ah, profe, mira, yo sé que trabajo, tú sabes que trabajo de la fuerza es igual aquí. Fuerza por distancia. ¿Distancia conoces? Sí. ¿Y están en paralelo con la fuerza? Sí, profesor, por supuesto está en paralelo. Muy bien, entonces si están en paralelo, fuerza por distancia. ¿Conozco la distancia? Sí. Fuerza, el trabajo de la fuerza. Fuerza, no conozco. Distancia, sí que vale 3. Entonces necesito hallar esta fuerza. ¿Dónde? Ah, profe, yo conozco por la segunda ley de Newton. Yo sé aquí que fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. Pero, aquí entonces yo veo, mira, aquí veo un peso. Diagrama de cuerpo libre. Fuerza, peso, ¿cuánto vale? 40. Ajá, ya tengo masa, tengo aceleración. Tengo que hallar F. Entonces simplemente reemplazo. Fuerza resultante, sabes que es las fuerzas que van a favor menos las fuerzas que van en contra del movimiento. A favor, F. Menos 40 es igual a la masa, 4. La aceleración, 3. Entonces de aquí puedo determinar que la fuerza es igual a 52 newton. Reemplazo que el trabajo de la fuerza es igual aquí, 52. ¿Por quién? Por la distancia que vale 3. Entonces digo que el trabajo de la va a ser ¿cuánto? 156 joules.